supermercados alrededor del mundo, se puede encontrar cada vez con más frecuencia carnes envasadas con leyendas como esta que acabo de leer, que le indican al consumidor que está comprando un alimento producido de forma amigable con el medio ambiente. Esta tendencia responde a una preocupación creciente de los consumidores por el problema del cambio climático. Además, busca defender a los sistemas ganaderos de varios países que escapan a las acusaciones que se han lanzado contra el sector por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Para cumplir con las metas de reducción de la temperatura del planeta, varios gobiernos están empezando a exigir a sus productores y a sus socios comerciales que certifiquen la huella ambiental de las carnes, algo que mide el saldo entre los gases de efecto invernadero emitidos y los retirados de la atmósfera durante la producción. Acá en Uruguay se viene avanzando en este sentido. De hecho, hace pocos días el gobierno dio un paso más cuando anunció la creación del Equipo Técnico Interinstitucional de la Huella Ambiental Ganadera. Este grupo va a estar compuesto por técnicos del INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el INALE, el Instituto Nacional de la Leche, el INAC, el Instituto Nacional de la Carne, y el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Ambiente. Aprovechando esa novedad, hoy, en esta nueva edición de la Mesa Verde, vamos a poner a punto justamente en qué está Uruguay en esto de la huella ambiental ganadera. Para eso recibimos a Cecilia Penengo, ingeniera agrónoma, técnica de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, contratada por el PNUD, Programa Nacional de las Naciones Unidas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cecilia, bienvenida. Muchas gracias, Emiliano. Un gusto estar acá. Buenos días para todas y para todos los que están escuchando. Sigo. Pablo Caputi, doctor en Economía, máster en Economía Agrícola, gerente de conocimiento del INAC, Instituto Nacional de Carnes. Buen día, Pablo. Buen día, Emiliano, Cecilia, Piñeiro. Y tercer participante, Gervasio Piñeiro, ingeniero agrónomo, profesor grado 5 en la Facultad de Agronomía, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Gervasio, también, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, Emiliano. Buenos días a todos. Como les decía fuera de micrófono, siéntanse libres para ir interviniendo de manera fluida, ¿no? Pero me parece bueno empezar, y ustedes dirán quién contesta, ¿qué es la huella ambiental? Aclaremos eso. Yo decía recién, ¿es el saldo neto del impacto ambiental de una cierta producción? ¿Está bien así? A ver. Dale, Gervasio. Yo me animo. Bueno, Dale. Capaz una de las cosas que tenemos que distinguir, o por lo menos saber si me acompañan mis compañeros y compañeras, es que la huella ambiental uno puede medirla en muchas dimensiones, y eso es importante. ¿Cuál es el impacto de alguna manera del ambiente de una actividad? La huella de carbono, que muchas veces se confunden las dos, es específicamente cuál es el impacto en términos de emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, cuando uno hace una actividad, emite gases que provocan efecto invernadero y por lo tanto cambian el clima o afectan el cambio climático. Entonces la huella de carbono hace referencia a cuánto carbono emitimos, pero también a cuánto metano, a cuánto nitroso, que son 3 gases de efecto invernadero, y que los ponemos después en una métrica parecida que se llama CO2 equivalente. Entonces medimos todos en términos de carbono, por eso se llama huella de carbono. La huella ambiental podríamos medirla en muchas dimensiones. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la biodiversidad? ¿Qué pasa con un montón de lo que llamamos servicios que nos dan los ecosistemas? Entonces, eso se mide de distintas maneras y depende qué es lo que uno quiere que esos ambientes le den, digamos, como servicio, como beneficio a la gente, digamos. En el caso de Uruguay, este lanzamiento no corresponde entonces a la huella de carbono, sino a este otro concepto más amplio. Ahí me meto yo. Yo comparto 100% la respuesta que acaba de dar Gervasio. Es una mirada ambiental amplia de los sistemas de producción ganadera en el país, que quizá uno pueda irla construyendo de a pasos, ¿no? O por algunos indicadores en los que uno quizás ya tiene más información a nivel nacional para eventualmente mostrarlos, y quizás el caso de la huella de carbono, que es uno de los
indicadores que integrarían una huella ambiental integral. Uno tiene más información a nivel nacional generada de muchos años de trabajo de diferentes instituciones y de investigación y de generación de conocimiento, que quizás uno ya tenga información como para dar algunas ideas de esos indicadores, pero seguramente hay otros vinculados a esta otra mirada ambiental que decía Gervasio, o sea, servicios ecosistémicos de la ganadería, sobre todo en campo natural, ese ecosistema tan importante para el Uruguay y que tiene tantos beneficios. Seguramente haya que ir construyendo indicadores para poder mostrar esos beneficios ambientales de la producción ganadera. Esa es un poco la idea, ir construyendo por pasos diferentes indicadores asociados a los sistemas. Es interesante. Pablo, ¿por qué es necesario, por qué es importante ir avanzando en esta materia? ¿Es una exigencia del mercado? ¿Es una forma de diferenciarse en el mundo? ¿Qué agregarías? No es una exigencia del mercado todavía. Yo voy a dar la perspectiva comercial para ser bien pragmático. Para ubicar el tema, nosotros teníamos una visión del Uruguay natural y nos parecía que estábamos haciendo bien las cosas, y cuando quisimos acordar en 2006, la FAO sacó un estudio que dejaba muy mal parada la ganadería. Decía que el 18% de los gases de efecto invernadero eran de la ganadería, la larga sombra del ganado. Eso era complicado porque la ciencia que hay atrás del ambiente es compleja, es de las cosas más complejas que hay. Yo creo que es más compleja que la física cuántica, la ciencia del ambiente, la ciencia atmosférica, de dinámica de los fluidos, y ni hablar de ecología, ni hablar de ecología. Yo creo que la física cuántica y la computación cuántica nos va a permitir por primera vez abordar el tema ecológico desde un punto de vista científico, desde el punto de vista del cálculo. Entonces, para el 2010, la FAO ya había aceptado que estaba metodológicamente mal el trabajo, que había que corregirlo, y para el 2013 se corrigió y ya era el 14% al 2013. Y el tema del metano no está laudado, porque el metano multiplica por mucho, por 28 en los cálculos, y el metano, a diferencia del CO2, que dura 1000 años, dura 10, 12 años en la atmósfera, es decir, se degrada y forma un ciclo, y esa es la visión ecológica correcta del ciclo, por lo cual podría cambiar dramáticamente la ecuación del carbono. Ese es el primer punto. De todos modos, Pablo, por más que tú lo marcabas, la FAO ha ido corrigiendo lo que fue aquel informe inicial. Como siempre hace la ciencia, sí. Sí, pero digamos que la acusación quedó, ¿no? La ganadería, la producción de carne, por ejemplo, como la que se desarrolla en Uruguay y en otros países, quedó cuestionada. Y aquellos informes han sido tomados como caballito de batalla para varias campañas en contra de la carne, ¿no? Con consecuencias dramáticas, porque muchos jóvenes, pensando que no comiendo proteína animal salvaban el planeta, y el veganismo, si no es bien balanceado, produce terribles consecuencias en la salud, como ya están experimentando en sus propios cuerpos. Es decir, ser vegetariano es un desafío nutricional para gente que sabe mucho y equilibra bien, porque la carne concentra una densidad nutricional tremenda y resuelve la mayoría de los problemas. Pero lo que voy con lo de la huella es, primero, no es una exigencia comercial, pero lo que está interesante es pasar de una visión más defensiva de este sector a una visión más ofensiva, porque nosotros creemos que la gran huella, y ya le paso la palabra para no monopolizar, la gran huella que ha dejado la ganadería en 400 años es construir este país. Esa es la huella ambiental de la ganadería. Lo que hizo fue construir este país. Lo que tenemos que hacer es mostrar qué país se construyó con esa ganadería, porque ese campo natural que está ahí no es el que estaba hace 400 años. El ecosistema que tenemos hoy es un ecosistema alterado por la mano del hombre, del cual nosotros estamos bastante satisfechos, lo cual no quiere decir que no tengamos deberes, ¿no? Siempre en esto hay muchos deberes para hacer, pero bueno, paso un poco la palabra. Sí, ¿dónde está parado Uruguay en esta materia? Les pregunto a Cecilia, a Gervasio, ¿nuestro país viene corriendo de atrás en esto de defenderse o implementar sistemas, por ejemplo, para la captura de gases de efecto invernadero en la ganadería? ¿Cómo estamos? Uruguay, en realidad yo, siguiendo un poco el razonamiento de Pablo, es
entender que todo esto es para el país una oportunidad de generar información robusta, con buena base científica y metodológica para realmente mostrar cuál es la realidad de estos sistemas de producción en Uruguay y sobre todo a nivel internacional diferenciarse de otros países que producen carne de otra manera, que a veces es como el que nos terminen metiendo en la misma bolsa que otros países que hacen las cosas de otra manera, muchas veces es de las dificultades que tenemos que enfrentar como país chico, por lo menos a nivel de las negociaciones internacionales. A ver, ahí te pido una pausa. ¿Qué pasa con otros países? Porque estoy seguro que muchos de nuestros oyentes piensan que la carne vacuna se produce en todo el mundo de la misma manera, igual que acá. Y no es así, ¿no? ¿Cuáles serían los países o cuáles serían los sistemas de producción que sí afectan más el medio ambiente? Una de las principales problemáticas asociadas a la producción de carne en algunos otros países de la región es el tema asociado a las emisiones por deforestación, en realidad de algunos ecosistemas naturales como los bosques, la selva amazónica, en el caso de los países latinoamericanos, que de alguna manera generan emisiones, retiran la cobertura arbórea, generando las emisiones respectivas para producir carne en esa misma tierra. Entonces, eso es algo que a nivel internacional ha generado también mucha preocupación desde el lado de los países consumidores y de los países que compran carne a los países de la región, y de alguna manera Uruguay tiene como la responsabilidad por mostrar cómo produce su carne en el país, que el ecosistema mayoritario en Uruguay es el pastizal natural. Naturalmente los herbívoros viven sobre ese ecosistema y hay como una sinergia beneficiosa entre uno y el otro, y de alguna manera construir esa narrativa sobre la base de información científica y mostrarla al mundo es un agregado de valor fundamental a la hora de comercializar, pero a su vez también de negociar a nivel internacional en todos los ámbitos en lo que esto pasa. De nuevo, paro acá para tratar de traducir. A ver, si entiendo bien, supongamos que en dos países se alimenta el ganado en base a pasturas. Uno Uruguay. Pero el otro es un país donde para poder implantar las pasturas hubo que deforestar. Ahí ya estamos hablando de alimentación similar, pero consecuencias ambientales completamente distintas, ¿no? Si entiendo bien. Sí, claro, el tema es, hay un supuesto muy importante atrás de todo eso, que es que la biosfera, o sea, el planeta, funcionaba muy bien y nos permitía vivir antes que nosotros empezáramos a cambiar y hacer todas las cosas que hicimos. Entonces suponemos que en un lugar donde había bosques, el bosque es el que daba las contribuciones o los servicios o los beneficios a las personas en ese lugar. Entonces el agua circulaba bien, los gases circulaban de manera que podamos vivir. Cuando nosotros deforestamos y ponemos un pastizal, estamos alterando ese lugar. En cambio, en otro lugar del planeta había pastizales naturalmente y la biosfera funcionaba bien, o sea, circulaba la materia, todo el ecosistema estaba bien y nos daba los beneficios que queríamos, habiendo un pastizal, digamos. Entonces, siempre cambiar el uso de la tierra genera un cambio en el ecosistema fuerte que puede alterar lo bien que vivimos en el planeta. Además hay otra cosa, la mayoría de los sistemas del mundo lo que hacen es cultivar, o sea, para darle de comer a las vacas, ¿no? Cultivos, o sea, cambian si había bosques o si había pastizal, también lo revientan de alguna manera y plantan un cultivo, cosechan ese cultivo y le dan de comer a vacas estabuladas. Eso es además con otras consecuencias ambientales que son importantes. Vacas estabuladas, dijiste, o sea, vacas encerradas, vacas que viven encerradas en ¿cómo decirlo? En establos, ¿no? Exacto. Entonces eso tiene otros problemas también de que contamina localmente. Hay un montón de cosas feas, digamos, de la ganadería estabulada que son muy distintas a la ganadería a cielo abierto, que se llama, y más aún en campo natural. Ahí tenés las dos cosas, no solo una pastura que podía ser implantada, exótica, sino que además sobre campo natural. Ahora, obviamente, todos los sistemas tienen algunos problemas y algunos beneficios, ¿no? Todos. Por eso, para mí es importante insistir en esta cuestión de la multidimensionalidad, un poco lo complejo que decía Pablo. Porque muchas veces tendemos a aferrarnos a un indicador, por ejemplo la huella de carbono,
y no estamos viendo otras cosas. Entonces, es como en la vida, ¿no? Uno nunca decide por una sola cosa. Todos tomamos decisiones importantes todo el tiempo y lo hacemos de una manera compleja, multidimensional, o sea, miramos muchas cosas al mismo tiempo. Y con el manejo del ambiente hay que hacer lo mismo. Hay que tener una mirada compleja y diversa, de alguna manera, entendiendo todas las cosas, los impactos que tiene el ambiente. No solo uno. Porque además, muchas veces cuando miramos uno solo, se arman bandos, ¿no? Sí, no, estamos mirando esto, tenemos 4, esto da 8... Pero en otra dimensión, capaz que es mucho mejor lo otro, y en otra dimensión, capaz que se complementan. Pablo, entonces, a Pablo lo veo con ganas de intervenir, agregar algo. Sí, porque yo creo que lo que dice Gervasio desde la perspectiva científica es la clave. El gran daño que se hizo fue el reduccionismo. Es decir, intentar, fíjense el disparate que se hizo en un solo paso. Yo creo que este tema es de los temas más lindos y más importantes que tiene la generación joven por toda su vida por delante, porque es el único que yo veo que tiene la característica de tener una gran complejidad científica y una altísima sensibilidad ciudadana. Porque cuando a la gente le dicen el futuro de tus hijos y tus nietos está en juego, si la temperatura sube 2 grados y pasa todo esto, la gente naturalmente reacciona. Cuando uno va a la ciencia, lo que dice Gervasio es lo más dramático. Con un solo número, 18%, y una afirmación, la ganadería contamina más que el transporte y es de las cosas más peligrosas para el cambio climático. Se provocó una catástrofe. Seguro una víctima propiciatoria muy fácil, ¿no? Ahora, el error del reduccionismo a una sola cosa es el siguiente. La ciencia evoluciona, la ciencia cambia, la ciencia tiene derecho a dudar, a corregir, a proponer un modelo. El científico vive de eso, de especular sobre cómo son las cosas, de intentar demostrarlo. Los científicos tienen derecho a equivocarse. Tienen derecho a equivocarse. Porque si no salen de su zona de confort, si no arriesgan, nunca van a encontrar lo nuevo. Entonces, el científico tiene derecho a proponer tesis, teorías, etcétera, y a tener su tiempo de maduración. Lo que no pueden equivocarse son los políticos. Lo que no pueden equivocarse, y por eso yo saludo la creación del Ministerio de Medio Ambiente y desde el primer paso ponerlo junto con el Ministerio de Ganadería para decir, resolvamos el tema junto el tiempo que nos lleve, ¿no? Eso me parece una gran señal. Y ahí la prensa, Emiliano, tu gremio, a veces es parte del problema, a veces de la solución, cuando informa, cuando da un tiempo, cuando alerta, cuando hay problemas, por supuesto, pero cuando tiene la necesaria rumia, a nosotros nos gusta mucho la rumia. Rumiar, a ver, ¿qué es lo que tenemos que rumiar mejor los periodistas? A mí me parece que lo que tienen que rumiar mejor es este tema de cambio climático. Es un tema hermoso para rumiar, para hacer un primer consumo, intentar digerirlo, procesar el pasto, la celulosa, lo duro, hasta transformarlo en ese nutriente maravilloso que es la carne. Creo que este tema merita una rumia y creo que estamos en esta misma tertulia y este tiempo que vive Uruguay y es parte de esa rumia para conseguir un producto de mejor calidad. Yo creo que vamos en la dirección correcta ahora. Cuando empezó todo nos sentíamos muy mal, pero no solo por sentirnos atacados, por sentirnos que no se estaba respetando la buena ciencia. No sentíamos que hubiera buena ciencia ahí, que hubiera ciencia de fondo. Y voy a hacer solo un comentario. Me parece que le sacamos el foco a lo que es el problema. El problema fue el siglo del petróleo. Removimos todo el petróleo, todo el carbón y todo el gas que había sido el gran sumidero durante millones y millones y millones de años. Y en un siglo sacamos todo eso y lo pusimos arriba. Y eso dura 1000 años en la atmósfera, el CO2, el anhídrido carbónico. Tú estás hablando del uso permanente, constante, intensivo que se hizo de ese tipo de combustibles. Absolutamente, yo creo que las energías verdes es el primer tema y después de eso, dentro de un contexto de cambio de matriz energética y de una visión mucho más inteligente de uso de los recursos, podríamos hablar del agua. Gervasio dice el agua es la base de todo, es la base de la vida. Recién estamos en la prehistoria del buen uso del agua, así que en buena hora estamos rumiando y colocando el tema donde va. Nosotros nos empezamos a sentir más cómodos ya. Pero a ver, si entiendo bien,
quizás a partir de ese diagnóstico que después la propia FAO fue ajustando, teniendo en cuenta la discusión que se ha generado en el mundo, bueno, más allá de que haya errores o no haya errores en aquellas afirmaciones y acusaciones, ahora, digamos, la pelota está de este lado, ¿no? La pelota está en esta cancha, porque efectivamente las vacas realizan emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto, por un lado, ustedes señalaban, lo que hay que considerar es la huella completa de tipo ambiental en el sistema ganadero que tiene nuestro país, que va más allá de las emisiones de gases de efecto invernadero. Primero eso, considerar el global, pero en cuanto a las emisiones mismas, en cuanto a lo que podríamos llamar la huella de carbono, me da la impresión de que hay un par de desafíos por delante. Uno, reducir en la medida de lo posible las emisiones de metano, y dos, poner el foco en la otra parte de la balanza, lo que la ganadería captura en materia de gases de efecto invernadero, cuánto está capturando hoy y cuánto más puede capturar, ¿no? O sea, se puede trabajar en todas las direcciones, se puede trabajar también en mejorar el sistema que hoy tenemos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Yo le voy a tirar una pregunta a Gervasio para que responda esta pregunta. Ya me imagino cuál es. La respuesta es no. Ilustre de la audiencia. Si nosotros nos focalizamos solo en la captura de carbono, yo le sugiero a Gervasio que tengamos 10 millones de hectáreas forestadas con eucaliptus. No. Y ahí eliminamos el problema, Gervasio, y pasamos al asunto. ¿Cuál sería tu respuesta a eso? No, que no lo eliminamos al problema y de nuevo volvemos a la multidimensionalidad de las cosas versus la linealidad. Fíjate qué interesante, cada vez que estudiamos más las forestaciones nos empezamos a dar cuenta de otros efectos que tiene. Por ejemplo, hoy en día mucha gente piensa lo que vos dijiste, Pablo, bueno, plantamos forestaciones, secuestramos carbono porque vemos toda esa biomasa que crece en los troncos y entonces se acabó el problema, pues secuestramos un montón de carbono del aire, ¿no?, que va a pasar a formar esa madera. Pero a medida que estudiamos las forestaciones nos dimos cuenta que al mismo tiempo que crecen las forestaciones, durante bastante tiempo se pierde esa sustancia negra que tiene el suelo, que se llama materia orgánica, que también tiene carbono y se va para arriba, que ya balancea un poquito. Después cambian las cosas en el tiempo, pero no era tan sencillo como pensábamos. Y ahora, en los últimos 10 años, han salido un montón de artículos que muestran que además las forestaciones tienen un efecto que yo llamo balde negro, balde blanco. ¿Qué pasa si uno pone un balde negro con agua y un balde blanco con agua? El balde negro va a calentar más el agua. Hagan la prueba, el agua va a quedar más caliente. Eso es porque absorbe la radiación. Las forestaciones, si alguno tuvo suerte de viajar en avión, cuando las mira de arriba, son más oscuras que los pastizales, que los cultivos. Son un balde negro. ¿Qué quiere decir eso? Que absorben un montón de radiación. Al absorber radiación, evitan que la radiación se refleje y se vaya del planeta, y por lo tanto calientan el planeta. Tienen el efecto inverso que hacen al capturar carbono, que sacarían de la atmósfera y hacen menos gases de efecto invernadero, por lo tanto enfrían. Entonces, todos los cambios en el uso de la Tierra tienen esos efectos tan complejos que muchas veces es lo que hace que la Tierra esté balanceada, ¿no? Cuando hay muchos bosques, si no, de alguna manera habría mucho efecto, bajaría el efecto invernadero y la Tierra se enfriaría un montón, pero al mismo tiempo, como es oscuro, se calienta y eso hace una cierta equilibrio, digamos, en el planeta. Entonces no es la solución para nada plantar forestaciones en todos lados. Yo creo que cada vez estamos más convencidos, y ahí hay una cosa interesante que los invito a todos a pensar: ¿por qué tenemos que siempre homogeneizar todo, ¿no? O de alguna manera decir, está bien comer carne o está mal comer carne, y no podemos pensar de que está bien que alguna gente coma carne y otra no, y está bien que haya diversidad, y que algunos sean veganos y algunos sean... Y entonces esa diversidad es la que da el equilibrio muchas veces. Sí, pero a ver, Cecilia. No, que lo fundamental para mí en todo esto es dar los mensajes correctos y transmitir la información de la manera más clara posible para aquel que quiere comer carne no sienta que le está haciendo un daño que no es o que no es tan así, que tiene un montón de beneficios al planeta, y aquel que no quiere por una decisión personal y que es absolutamente respetable, perfectamente también pueda convivir y tenga otras alternativas nutritivas
a la carne que puedan ser parte de su alimentación. Entonces, no, pero además, si entiendo bien, Cecilia, lo que te estoy diciendo es que la persona tome la decisión en base a información adecuada. Exacto. De nuevo, exacto. para simplificar, si no quiere comer la carne de aquellos países que tienen sistema productivo más agresivo con el medio ambiente, fenómeno, que no coma esa carne, pero que coma la de otros países donde el impacto ambiental es mucho menor o directamente no existe, porque está la posibilidad de que el sistema sea totalmente sano desde ese punto de vista, ¿no? Emiliano, ¿tú comes carne de caballo? No, la verdad que me falta en el menú hasta ahora, me falta. Probablemente sí. Capaz que comemos. No, capaz que no sabes. Desde el INAC te digo que no. No comemos carne de equino en Uruguay, ¿no? Y en otros países comen. Y hay religiones que no comen cerdo, ¿no? Y hay unos que no comen una cosa, otros que no comen otro. Es decir, en la alimentación y en la nutrición cada uno se acomoda. Así que estoy 100% de acuerdo con lo que dice Cecilia. Lo que importa es estar bien informado, ¿no? Sí, y vos preguntabas, Emiliano, hoy en dónde está el país parado en relación a esto, ¿no? Y Uruguay viene trabajando, quizás no hemos logrado transmitirlo a la población de la manera más adecuada, pero el país viene trabajando en estos temas hace muchos años. El país reporta sus emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, desde el año 1997. Hace sus inventarios en los que contabiliza emisiones y secuestro de carbono, por supuesto en un proceso de mejora continua en el cual a medida que se va generando mejor información científica para poder estimar mejor, uno va incorporando esa información en las estimaciones y esa información es pública. Nosotros el otro día charlábamos en un taller con productores de la zona de Garzón que también estaban como interesados en saber de estas cosas, ¿no? Y cuando les decís que en realidad Uruguay, y esa información está pública desde hace tantos años, que Uruguay nunca ocultó la información ni de sus emisiones ni de su secuestro de carbono, sino que todo lo contrario, siempre fue muy cumplidor con esos compromisos a nivel internacional. En realidad yo creo que estamos en una posición muy buena para poder seguir agregándole valor a lo que el país ya viene haciendo. En nuestra contribución determinada a nivel nacional al Acuerdo de París, la ganadería tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque en general las medidas vinculadas con ganadería en campo natural tienen un rol muy importante en la mitigación del cambio climático, en la reducción de la intensidad de emisiones por kilo de carne, en esa eficiencia de los procesos, en el secuestro de carbono asociado, pero además también tiene una sinergia muy importante con la adaptación, que es una prioridad de política en Uruguay, la adaptación al cambio climático y la resiliencia de los sistemas. Entonces, Uruguay viene y está incorporado en sus instrumentos de política de cambio climático hace muchísimos años y el Ministerio de Ganadería viene trabajando en diversos proyectos sucesivos de agregado de valor permanente a todos estos temas y de generación de mejor información, lo mismo la academia. Ahí está. Me gustaría que enseguida viéramos que estamos bien. Me gustaría que enseguida viéramos los dos planos, ¿no? Uno, la recopilación de la información y, por ejemplo, no sé, el cálculo de la huella ambiental del sistema ganadero uruguayo. Pero por otro, ¿qué se está haciendo para mejorar ese sistema ganadero desde el punto de vista de su impacto ambiental? Porque impacto ambiental obviamente siempre va a haber y es posible reducir ese impacto ambiental y en eso también hay una cantidad de proyectos. ¿Tenés un aporte? Uruguay empieza a medir la huella ambiental de su sistema ganadero, una práctica que varios países están implementando como parte de los compromisos internacionales para reducir el calentamiento global, pero además para mostrar que las carnes de exportación son por lo menos neutras en su impacto en el ambiente, una certificación que ya tiene su importancia en la competencia en algunos mercados del mundo. Los ministerios de Ambiente y Ganadería, Agricultura y Pesca acaban de crear un equipo técnico interinstitucional de la huella ambiental ganadera. ¿En qué consiste? Ese es el tema desde hace un rato en esta edición de La Mesa Verde. Seguimos con Pablo Caputi, doctor en Economía,
que es gerente de conocimiento en el INAC, Cecilia Penengo, ingeniera agrónoma, técnica de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Gervasio Piñeiro, ingeniero agrónomo, profesor grado 5 en la Facultad de Agronomía. Creo que podemos ir por ese lado que había quedado planteado, lo que ya se está haciendo en nuestro país. ¿Qué avances tenemos en la mejora del sistema ganadero para reducir emisiones de metano, por ejemplo, para mejorar la captura de carbono? ¿Quién va por ese lado? Yo quería hacer un comentario. ¿Se escucha bien ahí? Porque tuve que cambiar el sonido. Ahí te escuchamos mejor que antes. Perfecto. No, yo voy a decir una palabra difícil que creo que es la clave, que es yuxtaposición. Nosotros no podemos pensar que los sistemas no están yuxtapuestos unos sobre otros, porque son complejos. Por ejemplo, yo hice la pregunta capciosa, Gervasio, sobre la forestación, porque nosotros tenemos un desarrollo forestal importante que es fundamental para el país en términos económicos, y sobre la forestación también se hacen sistemas silvopastoriles, es decir, también el ganado aprovecha un montón de zonas que la forestación, el área neta de forestal es una cosa, pero el área bruta o general es otra. Entonces, allí hay una primera juxtaposición, superposición de sistemas. Lo mismo pasa con la ganadería, con la agricultura. Por supuesto que hay una ganadería de campo natural, pero también yo creo que lo que hay que mirar es el conjunto, y el gran desafío que tiene el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería es justamente la sostenibilidad económica, social y ambiental, porque primero económicamente las cuentas tienen que cerrar. Este es un país donde los agronegocios o el agro genera un 25 o 30% medido verticalmente de la actividad económica, y ha sido históricamente un sector que no recibe apoyos. Es un sector que da apoyos económicos al resto de la sociedad, a diferencia de lo que sucede en Europa, donde se reciben subsidios, bueno, también en Estados Unidos. Entonces, es muy difícil cuidar todos los aspectos ambientales cuando a su vez la cuenta económica tiene que ser superavitaria. Creo que ahí está el desafío. Y ni que hablar en lo social, porque la trama social que tiene la ganadería, de la que no hablamos, es inmensamente rica. Desde el punto de vista cultural, es que ya hablamos mucho de la reserva biológica que implica el campo natural, hablamos menos de la reserva de identidad nacional. Todos los que estamos acá tenemos la celeste puesta, y la identidad nacional se juega muchísimo en la ganadería. Bien, entonces, a ver, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde avanzamos? Capaz con Gervasio, ¿no? Estamos de acuerdo en que no solamente hay que medir la huella ambiental, también hay que mejorarla, ¿no? Y en eso ya se ha avanzado, decíamos. Sí, totalmente. Yo creo que es muy importante medir, como decías vos hoy, tener indicadores de alguna manera para tomar decisiones, estas decisiones complejas basadas en evidencia, como se dice ahora, ¿sí? Y en eso estamos midiendo un montón de esas cosas, y y en Uruguay hay varios proyectos que tratan de medir de alguna manera o pensar soluciones a este sistema complejo que decía Pablo, ¿no? Que tiene la dimensión económica, social y ambiental. Y entonces, en ese sentido, estamos con proyectos distintos tratando de ver justamente qué manejos puede hacer el ganadero para tener la misma producción, incluso mejorar su producción, y al mismo tiempo, en la parte de huella de carbono, mejorar. Pero también nos interesa mucho que mejore en otras dimensiones de la huella ambiental. Por ejemplo, en contribuir también a que tengamos arroyos limpios o nos podamos bañar en los arroyos en verano, en invierno, cuando querramos bañarnos. También queremos tener napas, por ejemplo, napas, digamos, que podamos tomar, y entonces también podemos hacer cosas que afecten el agua que tomamos. Bueno, hay un montón de dimensiones en esta huella ambiental que estamos estudiando. Una cosa que se dice siempre, y que creo que vos la estás repitiendo, Emiliano, es esto del secuestro del carbono de la ganadería. Sabemos que la ganadería emite gases, que secuestra carbono en el suelo, no estamos seguros. Hay información científica de diversa índole, digamos, que algunos dicen que sí, otros dicen que no. Hay evidencias para los dos lados, entonces hoy en día no hay un consenso, digamos, académico de que la ganadería sobre campo natural secuestra carbono. Ajá. Lo que sí sabemos... Pero hace poco dio mucho que hablar, y lo tratamos acá en perspectiva, el caso de Australia, ¿no?
un productor ganadero australiano que con sus técnicas de rotación de pastoreo logró demostrar que atrapaba una cierta cantidad importante de toneladas de dióxido de carbono, certificó ese logro, obtuvo los llamados bonos de carbono y facturó por ellos una cifra muy interesante que le pagó Microsoft. Microsoft compró esos bonos para compensar sus emisiones de efecto invernadero. Entonces, Microsoft no, Cotelo, fue Bill Gates. Bueno, perdón, Bill, está bien. Creo que es más fácil venderle a Bill Gates que a Microsoft hoy en día. Bueno, pero ahí hubo una certificación de la captura de carbono. Claro, pero es distinto a lo que pasó en Australia y lo que pasa acá. Lo que nosotros del campo natural no estamos seguros que secuestra carbono. Tenemos algunas evidencias por un lado y por otro, lo digo de nuevo. Las evidencias se van a empezar a acumular y en algún momento vamos a estar más seguros. Lo que sí estamos seguros es que si nosotros laboreamos el campo natural para hacer agricultura, perdemos carbono. Y al dejarlo así es algo parecido a lo que hacen con la selva de Costa Rica, ¿no? Que dejarla significa que uno no emite, porque cuando la reemplaza, liquida la selva, emite, como decía Cecilia hoy. Lo que pasó en Australia es distinto, porque ellos hacen un manejo determinado para capturar carbono. Ajá. Nosotros en Uruguay hay mucha gente haciendo manejos distintos, algunos podrían capturar carbono, otros no, pero no es que todo el mundo está haciendo un manejo que captura carbono, ¿se entiende? Sí, sí. Ahora, si hay un productor que empieza a hacer un manejo, mide que tiene cierto carbono, hace un manejo que tiene potencialidad de secuestrar y después efectivamente mide de nuevo y secuestró carbono, ahí es otra cosa. Pero tiene que cambiar algo, ¿sí? En general, lo que hace es un manejo distinto como este productor australiano. Es poner las vacas así, sacarlas, rotar, fertilizar, usar este tipo de pastura y no esta otra. Hay muchas cosas que uno puede hacer para potencialmente, lo digo de nuevo, potencialmente secuestrar carbono. Después hay que medirlo. Digo esto porque hay muchas medidas que en otros lados del mundo han secuestrado carbono en los sistemas y cuando nosotros las medimos en Uruguay no secuestran carbono en el suelo, medido específicamente en nuestros suelos, en nuestro sistema. Entonces, tenemos que diferenciar eso. Estas medidas potencialmente lo pueden hacer y después tenemos que medirlo acá, a ver si realmente está pasando. Entonces, eso creo que es distinto a lo que pasó en Australia. Nosotros, y yo he trabajado en muchos proyectos y trabajo ahora en un proyecto que está midiendo esto de que varios productores hagan manejos distintos para ver si emiten menos. Tuvimos un proyecto con el Ministerio para ver esto de los pastoreos rotativos, qué pasaba. Tenemos un proyecto de la ANI también que estamos midiendo a ver qué manejos en Uruguay logran secuestrar carbono. Estamos generando un montón de información, pero todavía no hay un consenso científico claro como pasa con otras cosas. El único consenso que hay es que si sacamos el campo natural perdemos carbono. Eso sí hay consenso, en principio. Y la otra pregunta, Cecilia iba a agregar algo, ¿verdad? No, agregar a esto que decía Gervasio, que de hecho los objetivos que el país incluyó en su contribución determinada a nivel nacional asociada a esto que decía Gervasio, es justamente evitar las emisiones, o sea, por la no conversión del pastizal natural y con el potencial a estudiar, que es lo que están haciendo los investigadores en este momento, de ver si hay algunas prácticas en particular que permiten ver algún secuestro de carbono específico asociado a esa implementación de prácticas. Entonces, ¿me permitís que te interrumpa? Está todo como alineado. ¿Me permitís que te interrumpa para tratar de traducir? Primero, tú hablaste de compromisos, lo que Uruguay asumió como compromiso. Estás hablando de los compromisos derivados de los tratados internacionales sobre cambio climático. Exactamente, en realidad es lo que se llama en el marco del nuevo Acuerdo de París, que de alguna manera está generando como nuevas reglas, si se quiere, para los países a nivel internacional, con los compromisos internacionales. Hay un instrumento que se llama contribuciones determinadas a nivel nacional. Se supone que el país determina cuál va a ser su contribución en materia de reducción de emisiones o de secuestro de carbono y también su contribución en materia de medidas para la adaptación, que reitero que es una prioridad de política para el país. Bien, y entonces, entre esos compromisos, el que se asumió claramente es el de la reducción de las emisiones, la reducción de las emisiones de metano concretamente, en el caso de la ganadería.
En realidad el compromiso es la reducción de la intensidad de emisiones, es la reducción de las emisiones por cada kilo de carne producida desde el año 1990 hasta el año 2025, ese es el periodo que se va a analizar, con esta misma idea de que decía Gervasio, de que con prácticas de manejo uno logra mejorar la eficiencia de los procesos, la calidad de la dieta y demás. Eso repercute en una menor en realidad con mayor productividad y por lo tanto menores emisiones por cada kilo de carne que se produce. Esa es la contribución que el país expresa en su instrumento presentado ante la Convención vinculado con las emisiones de metano, y lo mismo con las de óxido nitroso también por kilo de carne producida. Es intensidad de emisiones por kilo. O sea que en eso se está trabajando, porque se asumió compromisos además. Exactamente, sin duda. Ahí, Liliano, es importante entender que esto lo hace gente que vive de esto. El primer objetivo de la gente es vivir de esto, que sus ingresos sean mayores que sus costos, no fundirse y no irse del campo. Vamos a empezar por lo importante y lo primero. Es decir, yo no recomiendo que nadie tome ninguna decisión en su predio pensando estos temas exclusivamente. Tiene que pensar primero cómo funciona su sistema y cómo hace para vivir con su familia de este sistema. En la explotación de eso aparecen alternativas distintas hoy en día a lo que teníamos en el pasado. Y resulta que es posible alinear los objetivos, generar más ingresos con mayor producción por hectárea, pero no necesariamente rompiendo todo el ecosistema, sino entendiéndolo mejor, explotándolo mejor, por ejemplo, con lo que siempre supimos del pastoreo rotativo y el mimic nature de Alan Seiberg, es decir, que las vacas hagan lo que hacían originalmente, dejando un tiempo de descanso de la pastura, dejando que vuelva, dejando que las heces y orinas se incorporen, generando toda una riqueza biológica y ese suelo oscuro de que hablaba Gervasio, esa oscuridad en el suelo que nos gusta tanto, y nos gusta un poco menos en el follaje y nos gusta que esté más oscuro abajo. Entonces ese es el primer objetivo, la sustentabilidad económica, que es lo que da sentido a la sostenibilidad social, de que la familia pueda quedarse y que el campo no quede despoblado. Nosotros tenemos un campo muy despoblado, sobre todo al norte del Río Negro. Eso es lo central. Dentro de eso, esto que fue a mi gusto una exageración de la FAO inicial para llamar atención sobre el tema, y que en manos de la prensa, de la media, y le tomó un cariz insospechado, bueno, ahora creo que está encontrando su curso con una visión más inteligente de integrar el carbono, de integrar el agua, la biodiversidad, es decir, el conjunto, que es realmente de lo que siempre se trató la ecología. Yo creo que en realidad nosotros, mi generación de agrónomos, tú me presentaste como doctor de economía, efectivamente soy más bien un agrónomo, lo sentimos como una traición a nuestros profesores de ecología. Realmente el reduccionismo de solo una variable y salir los titulares de la prensa, era como un ataque a lo que todos nosotros sabemos que cómo funcionan las cosas en la agronomía, que es mucho más diversa, más compleja, más rica y más verdadera, O sea, yo creo que ahora estamos mucho más cerca de la verdad de las cosas que en el pasado, ¿no? Cecilia, mientras te escucha, se sonríe. A ver. No, porque me encanta, o sea, somos tres agrónomos y estamos, creo que en eso que está diciendo Pablo, estamos como muy de acuerdo en esa necesidad de... Un último dato para los compañeros, porque aún en Estados Unidos, que es el del régimen intensivo de Pirlo, de que se hablaba, etcétera, hablábamos con Frank Millener, que es de la Universidad de Davis, en Estados Unidos la ganadería representa el 4% del total. El 80% son las energías fósiles. No podemos tampoco ser tan ingenuos de pensar de que no hay intereses económicos en sacar la atención de dónde están el 80%, porque las energías fósiles se emiten y no capturan nada, porque no hay forma de capturar. Se remueve el petróleo, el gas y el carbón, se va a la atmósfera y se fue y punto. ¿Y cómo se captura? Lo capturan las plantas, ¿no? Que son los que vuelven a traer el CO2 y a ponerlo en fuego. Entonces, ahí hay un algo, no quiero poner muy arriba en la teoría de la conspiración, no es ese mi punto, digamos, pero digo que tampoco podemos ser tan ingenuos de no
preguntarnos si no hay un algo de sacar el foco de atención de un lado y ponerlo en el otro, ¿no? Sí, yo creo que las teorías está bien, Pablo. Yo entiendo, las teorías conspiracionistas siempre están para todos lados y ahí siempre hay algo de razón y cierto en todo eso. Yo creo, y yo lo noto a Pablo un poco como enojado y lo entiendo porque me parece cuando uno es atacado. Tiene cara de enojado, viste que está muy serio, ¿no? Sí, cara de enojado. A veces Es la vejez nomás. No, cuando es atacado de alguna manera, incluso uno cree injustamente, entonces está bien. Yo creo que esto ha servido un poco para ponernos a pensar muchas cosas. Y yo movería el centro de la ganadería. Yo creo que esto es para todos los sistemas de producción de Uruguay. La agricultura, la horticultura, la fruticultura, la forestación, todos deberíamos pensar estos sistemas, porque durante mucho tiempo pensamos solo en lo que producían. Y está bien lo que dice Pablo en el sentido de que queremos que el campo esté poblado y que la gente gane plata. Pero no a cualquier costo, eso, no a cualquier costo ambiental, porque eso muchas veces es a expensas a que no tengamos agua limpia, y eso lo estamos viendo, o a que mucha otra gente se quede sin bañarse o sin disfrutar de un lugar de esparcimiento cultural porque otro tiene que sacar plata para comer, que está perfecto. Pero tenemos que tratar de compatibilizar esas cosas, y me parece que esa es la clave de la cuestión. Yo estoy de acuerdo, pero el punto ahí es polución, 100% de acuerdo. Desde 100 años atrás, polución se estudia como el problema de cómo tasar o tributar al que contamina un curso de agua, contamina la tierra, contamina el aire. Nosotros, claro, pero yo creo que ahí la clave es que diseñamos los sistemas de producción para producir, y así lo llamamos. Y tenemos que diseñar los sistemas de producción para producir y para mejorar el ambiente al mismo tiempo. Esa es la diferencia. O sea, cuando un agrónomo, y eso es algo que tenemos que también reconocer nosotros los agrónomos, diseñamos un sistema, en general es para producir cada vez más y sacar más plata. Muchos le decimos, porque viva la familia, como quieran ponerlo, el ingreso neto. Tenemos que empezar a diseñar los sistemas para producir, pero al mismo tiempo no es no generar polución, es generar un sistema entero que no genere esa polución porque está diseñado, no que generamos la polución y después vemos cómo la tapamos o cómo la remediamos. Que eso es lo que hemos hecho siempre. Queremos producir más maíz, queremos producir más carne y después, mirá, tenemos esta externalidad, este problema, vamos a cambiar el sistema ahora. No. El sistema tiene que estar diseñado para producir carne sin emitir o emitiendo la menor cantidad de gases de efecto invernadero, para producir carne sin contaminar arroyos, para producir granos sin contaminar. Tenemos que diseñar el sistema de una manera distinta, desde el vamos. ¿Es el momento de la autocrítica? No, claro, muy bien. Yo creo que hay mucho. Tenemos que asumir eso. O sea, cuando vos te fuiste a bañar el verano pasado a la playa, te acordaste de nosotros, Emiliano, ¿o no? Y bueno, tenemos que tener una autocrítica. O sea, hay cosas que se rompen en los ojos, digamos, no hicimos todo bien. Hicimos un montón de cosas. Digamos, yo creo que lo mismo cuando uno critica el petróleo. Sí, el petróleo ha generado muchos problemas, pero también ha generado muchas virtudes, digamos. Tenemos que asumir eso también, ¿no? Siempre tienen los dos lados del vaso. Cecilia. La agricultura pasa lo mismo. Ha hecho un montón de cosas buenas. Hemos comido, hemos exportado, hemos vivido, pero también tenemos problemas ambientales que nos rompen los ojos. Todos lo vemos. Entonces tenemos que tratar de hacer esa autocrítica y diseñar los sistemas de una manera distinta. Cecilia, ¿algún apunte tuyo para cerrar este bloque y ya venir después con algunas preguntas que tienen que ver con el futuro? No, me quedo con lo que dijo Gervasio, que quizás este es el comienzo de análisis sucesivos de los sistemas de producción que nos lleven a un mejor lugar desde esa combinación del ambiente, lo social y lo productivo, y que de alguna manera todas estas cosas a nivel nacional nos interpelan un poco también, y entonces de alguna manera en esa interpelación y en ese análisis más profundo uno logra identificar oportunidades que quizás antes ni las había visto. Entonces mirar esto como una oportunidad, que esto recién empieza, que empezamos con la producción de carne, que tiene un montón de beneficios y que seguramente después vengan análisis también asociados a otros sistemas de producción y ojalá esto nos lleve a un mejor lugar como país desde todo punto de vista. Pablo está agregando algo, pero no lo escuchamos. ¿Qué pasó? ¿Hola, me escuchan? Sí, Pablo. ¿Sí, me escuchas? Sí. Quería hacer un último comentario, porque acá hay una cuestión bien filosófica y bien política. Y lo voy a decir con mi cara más fea de viejo. Nosotros hemos comprado agenda del norte. Hemos comprado agenda de los países del norte
hemos comprado agendas de Europa que acabó con todos sus ecosistemas, que se quedó sin bosques y se quedó sin nada, y naturalmente, como dice Gervasio, contaminaron los cursos de agua, se quedaron sin esto, se quedaron sin lo otro. Nosotros lo vemos, vienen los muchachos, los amigos de mis hijos europeos, y se sorprenden a ver una liebre, al ver un ñandú, a ver un pájaro. Les parece que están en Jurassic Park, cosas que a nosotros nos parecen todavía absolutamente normales. Yo no tengo ese complejo de culpa, ni tengo esos problemas. El problema que nosotros tenemos en Latinoamérica es la pobreza. Ese es el problema que yo tengo. El problema que yo tengo es la pobreza. Y después la desigualdad. Pobreza y desigualdad. Y desde esa base y de esa convicción filosófica y política tenemos que construir las alternativas. Por supuesto que tenemos que usar las energías fósiles en la medida que nos generen desarrollo, y ahora estamos llegando a una etapa en nuestra vida como sociedad, y quizá el resto, donde los factores ambientales, como dice Gervasio, empiezan a ser más escasos. No estaban contaminadas las aguas hace 10, 20, 30 o 50 años. El país hizo un camino, y aún en ese camino cometimos errores que hay que enmendar, y yo estoy de acuerdo con esa idea de repensarnos a nosotros mismos 50 años para adelante, con nuestras propias visiones, con nuestras propias prioridades, con una visión desde el sur que se ha perdido, y estamos importando demasiada agenda institucional del norte. Yo soy viejo en ese sentido, me acusarán de sesentista, nací en los 60, no tengo nada contra, y yo a veces digo, a mí lo que me trajo asma fue la polución del ómnibus de todos los días, de que estuvieron contaminados. A mí lo que me trajo diabetes fue el comer azúcares y harinas erróneamente, y le sacaron el foco y pusieron a las grasas como los villanos. El problema era el huevo y la manteca y no sé qué, y 50 años después resulta que no era. El problema era otro. Es decir, precisamos más ciencia nacional y regional para tener nuestra propia mirada sobre todos los temas, también sobre eso. Qué debate aparte quedó planteado acá, interesantísimo. Creo que las ideas quedan, la reflexión del oyente sin duda se dispara, pero me gustaría que ahora en el final viéramos un par de aspectos más por hoy. Rafael, que quiere saber cuáles son los métodos de medición o monitoreo. Este es un asunto muy complejo a nivel técnico. ¿Qué nivel de desarrollo de monitoreo hay en Uruguay? Cecilia, ¿tú qué contestás? En realidad lo que nosotros hacemos en los inventarios de gases de efecto invernadero son estimaciones que surgen a partir de datos que se generan a nivel nacional, con ecuaciones y metodologías que están adoptadas por la Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático, y que de alguna manera permiten que las estimaciones de los diferentes países del mundo sean comparables entre sí. Lo que seguro está haciendo Gervasio en el proyecto que está trabajando para el Ministerio de Ganadería es medir, y a partir de los datos que se generen nosotros seguramente podamos mejorar nuestras estimaciones, pero me parece que lo mejor es que responda vinculado con los métodos de monitoreo y medición. Me parece que lo mejor es que responda Gervasio. Creo que respondiste bien, Ceci. Hay muchas formas, depende de la variable cómo monitorearla, ¿no? El carbono del suelo se puede monitorear, por ejemplo, midiendo directamente, sacando una muestra de suelo y midiéndola. Después los gases de efecto invernadero se emiten, se les ponen unos tanques a las vacas arriba, hay gente que hace eso, pero es más experimental. Después hay unas torres altas que miden constantemente, hay satélites que miden, hay distintas formas de monitorear, ninguna es perfecta y me parece que se complementan. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros venimos midiendo y que les adelanto que puede traer algunos resultados muy interesantes para Pablo o para el Uruguay en general, es si se está secuestrando carbono o no en sistemas de campo natural que no hacen nada, digamos. No que no hacen manejos como hablábamos antes, sino que hacen lo mismo de siempre. Tú decías, sobre eso hasta ahora no hay información, no hay certeza. No hay, exacto, hay una tesis que todavía no están los resultados finales de Bruno Bassoni de su tesis doctoral, está midiendo eso, porque hay ecosistemas del mundo naturales de bosques que hace poquito nos dimos cuenta de que parecen estar en equilibrio, ¿no? Porque los ecosistemas naturales siempre están como en equilibrio, pero nos dimos cuenta que esos bosques están secuestrando carbono. Entonces ahí nos surge la hipótesis si a los pastizales les pasa lo mismo, y bueno, tenemos algunos resultados muy interesantes
en ese sentido para Uruguay de que podríamos tener alguna cosa positiva por ahí. Pero para monitoreo hay, digamos, depende de la variable un montón de cosas y bueno, a medida, como dice Cecilia, que la ciencia va avanzando en las formas de medir las cosas, el monitoreo también cambia y se hace de una manera distinta. ¿Y cuándo va a haber resultados de este trabajo en este equipo técnico interinstitucional? ¿Qué es lo que cabe esperar? Mucha presión para los investigadores. Sí. Bueno, creo que Emiliano preguntaba para Cecilia, no para los investigadores. Sí, esa sería una buena pregunta para los que toman las decisiones y ver qué es lo que esperan. La intención es este trabajo medio como, o sea, de integrar todo lo que hay para ver qué es lo que ya podríamos potencialmente decir. Si ya podemos decir cosas vinculadas a alguno de los indicadores de la huella ambiental, seguramente tengamos resultados más brevemente. Si hacen falta investigaciones adicionales o algún proyecto específico adicional que requiera más ciencia, porque hoy la información que tenemos no nos permite decir con robustez algunas cosas, seguramente eso lleve un poco más de tiempo. La idea es ir tratando de construir sobre la base de lo que hay, responder lo más rápido posible a lo que ya podemos y eventualmente ir identificando qué necesitamos profundizar y seguir haciendo para terminar de responder esa multidimensionalidad vinculada a la producción como hablábamos todo este rato. Pablo. Emiliano, sí, quería hacer un hilo de tweet y algunas primicias en el cierre. Lo primero, la administración Biden tiene una sensibilidad distinta. Acércate al micrófono a ver si te escuchamos mejor. Sí, perfecto. Decía que la administración de Biden, de Estados Unidos, tiene una sensibilidad distinta al tema de lo que tenía la administración anterior. Es decir, uno percibe un énfasis mayor, quizás volver a la París. ¿Cómo? No sé. Que no tenía mucha sensibilidad en nada, perdón, te interrumpí. Bueno, eso ya... No, Pablo, de nuevo, acércate al micrófono, a ver, por favor. Bien, sí, a ver si ahí me escuchan bien. Sí, ahí dale. Bien, entonces decía, el primer punto es la consideración mundial del tema. Estados Unidos es un actor muy importante, China es el otro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que observar mucho cómo están atendiendo Estados Unidos y China en su plan 14.5 tiene este tema ambiental en la agenda. Así que, primer punto, China lo tiene en la agenda, no asumir que China no lo tiene, sí lo tiene, y Estados Unidos giró hacia darle más énfasis. Esa es la primera. Y la forma de girar en Estados Unidos es hacer una consulta pública. Así que lo que estamos haciendo hoy, de alguna forma, es comenzando la consulta pública. Después se verá cómo se organiza, cómo se hace más institucional esa consulta. Pero esto es un mecanismo de apertura en la sociedad, porque esto es un desafío de una generación entera. No es de un mes ni de un año, es de una generación. Así que ya vamos convocando a los jóvenes, a los que están estudiando, a que vayan pensando que esto los va a acompañar a muchos de ellos toda su vida. Ese es el primer punto. El segundo punto de lo que dice Cecilia. En este trabajo político que va a conducir el Ministerio de Ambiente con el de Ganadería y donde los institutos como el INAC, el INALE y el INIA aportamos insumos técnicos a una decisión que es política para que la gente entienda, medio como el GACH y el asesoramiento técnico a decisiones que son políticas en salud, esto es así. Por lo que dice Gervasio, hay trade-off, hay interrelaciones negativas, entonces una cosa sube y la otra baja, y eso la ciencia o la tecnología lo que puede hacer es constatarlo, pero no lo puede ponderar. Eso es la política y la sociedad la que debe ponderar esas cosas. Entonces, con el INIA estamos, desde el INAC y con el INALE, empezando a alinearnos entre nosotros y poner en valor toda la investigación y el trabajo que ya existe, y con el Ministerio también, para 3 etapas, yo lo llamo, que son: primero, generar la narrativa, es decir, donde usted está aquí, cuando te ponen una flecha, ¿no? Usted está aquí. Y nosotros tenemos que tener una voz nuestra, la propia de Uruguay, que diga, nosotros estamos acá, nos reconocemos aquí. Segundo, generar una agenda defensiva, es decir, en aquellos aspectos donde no estamos tan bien, trabajar para que no nos metan goles en el arco propio. Y no precisa que vengan de afuera a decirnos dónde estamos mal. Nosotros sabemos dónde estamos mal y no queremos estar ahí en esa posición. Entonces, generar una agenda defensiva, comercialmente muy importante.
Y en tercer lugar, generar una agenda ofensiva sobre aquellos valores que estamos bien y que queremos cultivar, ¿sí? Pero la carreta y los bueyes lo ordenan de esa manera. Nos hemos encontrado que hay muchísimos trabajos de muchísima calidad, pero en la medida que no están integrados, no están bien comunicados, bien conversados entre nosotros y con la sociedad, pierden valor. Y eso es muy frustrante para el científico, para el tecnólogo, que investiga con un deseo de relevancia, de que lo que hace sea útil a la sociedad. Entonces, está en nosotros también ponerlo en valor para alinear todo. E insisto, eso no es un trabajo para ansiosos esto, Esto es un trabajo para pacientes. ¿Pero termina en una certificación de los productos uruguayos? Voy a decir solo dos cosas comerciales. Tipificación es una cosa, decir, la generalidad del Uruguay es esto, el gran paraguas, el común denominador es esto, y la foto o la película es favorable si corregimos estas cosas, y ese paraguas tiene que cubrir a todos. Ese paraguas es con la celeste, y sobre eso empiezan a diferenciarse atributos específicos, naturalmente. Si alguien certifica que tiene un atributo especial, bueno, habrá consumidores o habrá países que dicen, yo quiero ese atributo especial tuyo. A ver, ¿cómo es? Voy a poner un ejemplo para que sea claro. Hay personas que dicen, yo quiero que mi ganado sea 100% criado a pasto y que me garantices que nunca consumió grano. Perfecto. Hay otro consumidor que dice, a mí lo que me tenés que garantizar es que consumió grano. Porque yo quiero que tenga el veteado, el marbling, porque me gusta la carne así, porque es más tierna. Yo no soy quien para decirle a la gente lo que tiene que hacer con su vida. Lo que tengo que hacer es generar la información para garantizar que esas cosas sucedan. Y termino. Uruguay tiene unos sistemas de información sumamente potentes. El SNI en el Ministerio de Ganadería, el sistema de trazabilidad del ganado, es sumamente potente. No lo hemos explotado en su totalidad. La ley de uso y manejo de suelos y toda la información que genera es sumamente potente. Y el CI, cajas negras del INAC también. Y todo lo que vamos a hacer con el INI ahora apunta en esa dirección. Tratar de integrar todos los sistemas de información que tiene el país para poder demostrar, no solo decirlo, sino demostrarle al que quiera por dónde pasó ese ganado y cuál fue su huella. Se nos fue el tiempo. ¿Algún comentario adicional breve e importante que tengan, Gervasio, Cecilia? Bueno, voy a tratar de hacer mi esfuerzo máximo. Yo coincido mucho con lo que dice Pablo. Me da la impresión de que Pablo lo plantea en términos de que está jugando un partido contra gente de afuera, ¿no? Lo cual es una forma de verlo. Yo creo que el partido es con nosotros mismos. El partido es contra nuestra propia sustentabilidad, digamos. Obviamente que si lo ganamos ese partido contra nosotros mismos, lo vamos a ganar con afuera y vamos a poder salir a hacer todo lo que dice Pablo, que concuerdo 100%. Pero prefiero verlo menos en términos de confrontación contra otros y de hacer los deberes de las cosas que nos piden, sino que hacer los deberes que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos, digamos, y después obviamente pragmáticamente salimos a vender eso afuera. Cecilia. Sí, está interesante esa observación. Cecilia. Coincido un poco con esa mirada de Gervasio, que es desde las generaciones que van a seguir viviendo acá en Uruguay, de la necesidad de mantener el ambiente, demostrar que en realidad no es conflictivo en todos los ámbitos el ambiente con la producción, que van de la mano y que son compatibles uno con el otro, y que lo podemos hacer bien, que Uruguay tiene todas las condiciones para hacerlo bien, y que de alguna manera a nivel internacional también está muy reconocida la necesidad de garantizar la producción de alimentos, el reconocimiento a la necesidad de generar alimentos para mucha gente en el mundo está reconocido en los acuerdos internacionales, y eso de alguna manera también es valorado por los países. Más allá de que tiren de la piola, eso está reconocido a nivel internacional y Uruguay se embandera en sus negociaciones internacionales sobre la base del reconocimiento de los acuerdos internacionales de que la producción de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria es fundamental para el mundo y para la supervivencia de la especie humana en este mundo. Entonces, quedarnos como con que esto es una oportunidad por todos lados para